Dijimos que Amós es un profeta particular que no era profeta, dice él, y vamos a estar en el capítulo 7 hablando de esto, sino que era pastor de ovejas y que usaba lenguaje poético tan complicado y tan hermoso acerca de la naturaleza y acerca de los animales. Y la semana pasada vimos cómo Amós nos presenta desde el capítulo 1 hasta el 6 a Dios como un león rugiente que estaba rodeando a Israel, a su pueblo, que vivía en prosperidad y en pecado, en rebelión y en orgullo, y en idolatría y violencia, en opresión al pobre y a la viuda, en crímenes y en falta de compasión por el necesitado. Y tanto que le hablaba una y otra vez, que llegó el día, dice, de juzgar, de condenar, y le rodea entonces Dios como un león para atacarle, y dice que le iba a despedazar. Y entonces terminamos esa sección viendo que Dios vino como cordero y va a venir como león a juzgar a las naciones. Y tenemos que acatar a la profecía de Amós cuando él dice: ¿por qué esperan su venida si va a ser día de oscuridad y no de luz para ustedes? Es decir, en la hipocresía religiosa, la confianza en medio del pecado de decir: oh, está bien que venga todo, cuando en realidad ese día, el día de la venida del Señor, sería de juicio para el religioso hipócrita. Un mensaje que Jesús habló una y otra vez a los fariseos, por cierto. Ahora llegamos en esta última parte donde Amós tiene visiones, o habla de estas visiones que Dios le ha dado. El título de este mensaje son visiones que examinan y exponen nuestros corazones. Él tiene estas 5 visiones y examinan y exponen nuestros corazones, que la leemos, que la vemos. Ahora, la pregunta inicial que yo tengo antes de comenzar nuestro estudio es: imagínate por un momento cómo sería viajar al pasado y estar en esta época de prosperidad en Israel, que dijimos que es el reino del norte, un reino que se había dividido. El del norte se le llamaba Israel, el del sur se le llamaba Judá. Y Amós era de Judá, y le mandó Dios a Israel, a la parte del norte, a profetizar condenación. Así que no lo trataron muy bien. Pero imagínate que tú estás ahí en el reino del norte, en Israel, donde hay prosperidad, donde hay idolatría, donde hay violencia, donde hay juicio, donde hay pecado. Y tú escuchas frente a Amós profetizando, predicando. ¿Cómo sería escuchar al profeta predicando frente a ti? Esa es la pregunta que yo quiero que tú tengas constantemente en tu mente mientras leemos y meditamos en estos 3 capítulos. Son visiones que Él nos cuenta, que examinan y exponen nuestros corazones. Y para eso las preguntas son muy buenas. Las preguntas nos ayudan a reflexionar y a examinar nuestra propia vida. Así que hoy vamos a tener 3 preguntas que nos ayudan a leer y a entender y a examinar nuestros corazones con estas visiones de Amós. Primera pregunta que vamos a tener, capítulo 7 del versículo 1 al 17, todo el capítulo 7, es la siguiente pregunta: ¿seguirás menospreciando la paciencia de Dios? Y primero, en este capítulo 7, Él nos cuenta 3 visiones. Primera visión, Él ve, dice, versículo 1, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor,
Jehová, perdónanos ahora, perdónanos. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Jacob es otro nombre para Israel, para el reino del norte. Ahora, la palabra langostas es una palabra un poquito rara para nosotros. Él no está hablando de las langostas de Red Lobster. ¿Ok? Ellos no tienen miedo de las langostas de ese tipo. Les voy a leer un poquito de lo que está hablando. Los acrídeos, conocidos popularmente como langostas, tócuras, saltamontes o chapulines, son una familia de insectos ortópedos caracterizados por su gran facilidad de migrar de un sitio a otro y en determinadas circunstancias reproducirse muy rápidamente, llegando a formar devastadoras plagas capaces de acabar con la vegetación de grandes extensiones de terreno. O sea, en otras palabras, estos pequeños como grillos o insectos que se pueden conocer como langostas o acrídeos, viajan a veces en multitudes gigantescas y por donde pasan arrasan toda la vegetación. ¿Por qué eso es importante? Porque ese es el medio principal de economía en ese tiempo, es la agricultura. Entonces estamos diciendo que no vamos a tener dinero, comida, sustento, nada, porque todo va a ser arrasado con esta plaga. Y Amós dice, Señor, perdónanos, que somos muy pequeños. Jacob es muy pequeño, no dice somos muy pequeños porque él no es de Israel, pero dice, Jacob es muy pequeño, Israel es muy pequeño. Y dice, ok, está bien, y pasa esta primera visión. Esa es la primera visión. Entonces, ¿qué pasa en esta visión? Dios está diciendo que va a venir un juicio. Amós dice, Señor, perdónanos, y Dios perdona. Tiene paciencia, tiene paciencia. Segunda visión, fuego. Dice, versículo 4, Jehová el Señor me mostró así, he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, para. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es muy pequeño. No sé si han escuchado las noticias en este año, el año pasado. En California hay tantos fuegos a veces, ¿no? Que comienzan por una chispa y se encienden y pasan días e incluso semanas sin poder apagar estos fuegos. Ahora, Jacob es muy pequeño. Va a consumir a todo. ¿Cómo? ¿Quién lo levantará? Se destruirá por completo. Señor, perdónanos. Dice el versículo. Y dice otra vez el versículo 6. Se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. ¿Qué pasa por segunda vez? Él está diciendo, viene un juicio. Y entonces, Señor, perdónanos, porque somos pequeños. Y Jehová perdona otra vez. Tiene paciencia el Señor con el pecador. Tardo para la ira. Es tardo para la ira. Pero luego viene la tercera visión, en el que ve, el versículo 7, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho de plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Su paciencia es grande. Es tardo para la ira, pero no quiere decir que Él no es un Dios que condena y que juzga. La pregunta es, ¿seguirás menospreciando la paciencia de Dios? Ahora vamos a entender un poquito esto de la plomada del albañil. La plomada es una cuerda simplemente que tiene una pesa abajo que mantiene recta este hilo o esta cuerda en el que uno puede ver que está derecha la pared.
por supuesto, yo estudié un poco de albañilería y por supuesto uno mientras va haciendo la pared va teniendo la plomada. Pero también cuando ya se acabó la pared, se terminó la pared, uno puede ver si está derecha la pared. Pero también con el tiempo, tu pared puede estar desviada. Y si tú quieres checar, puedes ver con la plomada del albañil si la cuerda y la pared están rectas. ¿Y qué pasa? Dios pone esta plomada en su pared, que es Israel, y ve que está totalmente, irreparablemente torcida, y que dice: voy a destruirla. Entonces entendemos estas visiones. Él proclama estas visiones en el pueblo. Y creo que lo podemos resumir en esta pregunta reflexiva: ¿seguirás menospreciando la paciencia de Dios? Porque no será para siempre. Luego sucede una escena interesante en el que el rey se da cuenta de estas profecías de Amós, porque el sacerdote, el líder religioso de Israel, que se llama Amasías, le cuenta esto al rey y le dice: oye, hay un visionero o profeta, y le está tratando de achicar su título, ni siquiera es un verdadero profeta, y está diciendo todas estas cosas malas acerca de tu reino y acerca de ti. Y entonces sucede una confrontación que vamos a leer. Dice el versículo 10: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque ha dicho Amós: Jeroboam, o sea el rey, tú morirás a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, o sea, el rey no le habló a Amós. El líder religioso, el sacerdote, que le contó esto al rey, fue a hablar después de hablar con el rey, fue a hablar con Amós. ¿Y qué le dice? Vidente, en vez de profeta, vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. O sea, tú no eres nadie para andar predicando en estos lugares tan importantes. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: ok, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Esa es la respuesta que Amós le da a ese sacerdote. Tú me quieres callar y quieres echarme de aquí. Ahora mira lo que te va a pasar. Dice versículo 17: tu mujer será ramera, prostituta, en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En otras palabras, el mismo mensaje que iba para el pueblo iba para ese sacerdote. Dios ha tenido paciencia contigo, pero ya no más. Otra vez, no lo toleraré más. Si pudieras escuchar directamente a Amós hablando este capítulo, te diría algo así: ¿cuántas veces te he perdonado y aún así no te has arrepentido? Has minimizado la gravedad de tus pecados, has pecado tanto y por tanto tiempo que ya no entiendes. Me has rechazado cuando te confronto, has menospreciado mi paciencia, no te toleraré ya más. Es un mensaje muy fuerte, muy duro. Y antes de pasar al siguiente capítulo, quiero hacer esta pregunta. Bueno, ¿cómo nosotros podemos
como cristianos del nuevo pacto que tenemos a Cristo Jesús, leer este capítulo. Bueno, vemos en Amasías un sacerdote corrupto que rechaza la palabra de Dios y que guía a su pueblo no al arrepentimiento, sino al pecado. Es decir, necesitamos, tanto ellos como nosotros, necesitamos un líder que sea mejor que el sacerdote Amasías o que el rey Jeroboam. La palabra de Dios fue rechazada por las autoridades espirituales y también las seculares, los gobernantes. Los líderes debían guiar a la nación espiritualmente y en vez rechazaron el mensaje de Dios. Si vemos al pasado, antes de que sucediera esto, vemos lo mismo. Sacerdotes y reyes que en vez de guiar al pueblo de Dios hacia Dios, lo guiaban hacia la idolatría y el pecado. Por ejemplo, vemos a Saúl y Salomón, que también guiaron al pueblo a idolatría y al rechazar el llamado de Dios. Y cuando se le confrontó a Saúl por medio de un profeta, el no responder, el rechazar el llamado de Dios. Pero también vemos sacerdotes antes. Por ejemplo, el sacerdote que crió a Samuel, Elí, que era corrupto y llevando el pueblo a la corrupción. Y si vemos al futuro después de Amós, vemos que esto pasa también en el Nuevo Testamento. De los judíos, tanto los líderes gubernamentales, los reyes, Herodes y otros, como el sumo sacerdote y los sacerdotes de Israel, fueron los que negaron, rechazaron la palabra de Jesús y buscaron crucificarle. Y en esto se lamenta Jesús una y otra vez. Dice que matan a todos los profetas que yo les envío. Es decir, nunca hubo en la Biblia ese perfecto líder, rey, sacerdote, que guió al pueblo hacia la santidad. Pero Cristo es el verdadero y perfecto rey y sacerdote del pueblo de Dios. Y tú puedes encontrar en Él el perdón de tus pecados y la reconciliación con Dios. Él murió en la cruz por ti. Él fue el sacerdote que llevó tu pecado. Y no solo el sacerdote, fue el sacrificio por ese pecado. Y es el rey que ha vencido a tus enemigos y te lidera a una vida santa para su gloria. Te ha rescatado. Si tú no conoces a ese rey, a ese sacerdote, a ese Jesucristo, te digo, tú puedes ser librado del juicio y de todas estas visiones del juicio. Puedes ser librado solamente en Jesucristo, que es nuestra salvación. Deja de menospreciar la paciencia de Dios. Quizá por tanto tiempo has dicho, vamos a esperar un tiempo más. Voy a esperar a cumplir 17, voy a esperar a cumplir 18, voy a esperar a casarme, voy a esperar a tener hijos para poder rendir mi vida a Jesucristo, para poder comenzar a comprometerme como discípulo. Yo te digo, ¿seguirás menospreciando la paciencia de Dios? Porque quizá un día Él diga, no te toleraré más. Arrepéntete hoy, que hay tiempo. Y ven a Cristo hoy, que está la puerta abierta. Vamos a pasar al siguiente capítulo, capítulo 8. Con la siguiente pregunta se puede resumir este capítulo 8 hasta el capítulo 9, versículo 10. Estas visiones que examinan y exponen nuestros corazones. Es la siguiente pregunta: ¿cómo planeas escapar del juicio de Dios? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo puedes escapar del juicio de Dios? Vemos esta cuarta visión. Dice capítulo 8, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más.
y los cantores del pueblo del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. ¿Qué significa esta visión? Significa que las frutas en la canasta ya están listas para ser cosechadas, ya están listas. Ahora, usualmente esta cosecha, esta imagen de cosecha, se usa para hablar de salvación a veces. Pero en este caso, es que la condenación, el tiempo de condenación, ya está listo. Ha llegado su tiempo y ya no lo toleraré más. La fruta está lista para ser comida, el juicio ya está a la puerta para ser condenado Israel. ¿Por qué? Por sus pecados. Por oprimir y explotar al pobre. Vemos en el versículo 4, Amós 8:4, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, a los necesitados, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo de la semana y abriremos los graneros de pan? Y en fin, siguen hablando de estos negocios. ¿Cuándo más podremos enriquecernos por explotar al pobre? Ahora, yo escuché una frase muy buena que habla precisamente de nuestros pecados. Nosotros vemos la Biblia, leemos y tendemos a decir, esos son ellos, qué malos son, Israel, qué terribles son. Pero Él está hablando de nosotros también. Tenemos este corazón que busca pecar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros pecamos? ¿Cuál es la única razón por la cual el pecado es difícil de vencer? ¿Cuál es la única razón por la que el pecado en tu vida es poderoso? Porque amamos el pecado. Si no amáramos el pecado, ¿verdad? El pecado no tendría ningún poder sobre nosotros. La única razón por la que el pecado tiene poder sobre nosotros es porque amamos el pecado. Por eso nos tienta el pecado. Porque lo deseamos. Deseamos pecar, rebelarnos en contra de Dios, oprimir al prójimo para nuestro beneficio. Y hermanos, así como el pueblo de Israel, nosotros también somos culpables, 100% culpables del pecado que hemos cometido ante Dios y de la forma que hemos desobedecido. Y Él empieza a hablar de juicios específicos. Primero, el versículo 9 al 10, Él empieza a hablar de que Dios quitará el gozo de la tierra. En el que ellos cantaban y cantaban, ahora va a ser lamento y lamento. Luego, en el versículo 11 al 12, Dios quitará su palabra, y ya no habrá su palabra, habrá silencio. Dice en el versículo 11 al 12, me pareció muy interesante lo que Dios dice acá. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Mi pregunta es esta, quizá tú puedes venir los domingos acá y decir, wow, otra vez están hablando de Amós y de los profetas menores, está hablando de cómo el Señor profetiza y habla. Y están confrontándome con mi vida, con algún área de mi vida, que me den algún tipo de descanso, ya estoy cansado. Y mi pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Cómo reaccionarías si de repente Dios dice, ok, estás cansado, pues ya habrá silencio de mi palabra y buscarás mi palabra y nunca más vas a tener mi palabra? Y nunca más te hablaré y nunca más escucharás de mí y nunca más examinaré tu corazón y te confrontaré. ¿Quisieras eso? Yo no. Yo prefiero recibir la corrección del Señor, palabras duras como Amós, que es un profeta de juicio,
para examinar mi vida. Porque Dios me está hablando, porque eso significa que yo le importo, que Él quiere hacerte una persona agradable, santa, que vive en obediencia, que Él no quiere dejarte en la mediocridad de una vida desobediente. Pero ¿qué pasaría si ya no hubiera más su palabra? Y estuviéramos sedientos y hambrientos y buscándola y jamás la encontremos. Y por último, el juicio del capítulo 9, del 1 al 4, es que Dios quitará la vida de las personas. Muchos morirán, le dice a Israel. Muchísimas personas morirán. Ese es el juicio. Ahora, si tú pudieras escuchar frente a frente a Amós en ese tiempo hablando, quizá entenderías algo como esto. Qué seguro te sientes, pero qué inseguro te encuentras. Te he disciplinado, pero no has aprendido de la disciplina. Tu juicio está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo planeas escapar del juicio de Dios? El único escape del juicio de Dios está en Cristo. Él es nuestra esperanza. Todo este terror, el ser apartado de Dios, el ser muerto, el ser arrebatado de todo el gozo que tenemos, toda esa condenación la sufrió Jesucristo en nuestro lugar. Tomó esa condenación en la cruz, llorando amargamente, diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muriendo. Todo para salvarnos. Tienes un gran Salvador y es el único Salvador. Jamás rechaces a ese Salvador. Ahora mira lo que dice un pastor que se llama Bryan Chapell. Los detalles que se encuentran en este pasaje, capítulo 8 y 9, son sorprendentemente similares al momento en que Cristo ganó nuestra libertad del juicio en la cruz. El día se oscurece al mediodía, capítulo 8, versículo 9. Y las fiestas se convierten en luto por el unigénito. Usa la palabra unigénito aquí, Amós 8:10. Vamos a leer el 9 y el 10. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, que se rape toda la cabeza, y la volveré como el llanto del unigénito, y su postrimería como el día amargo. Para Amós, el luto por un hijo unigénito habla del juicio divino. Sin embargo, qué sorpresa cuando ese día el juicio resultó ser un juicio que cayó sobre el unigénito Hijo de Dios en nuestro lugar, debido a la muerte y resurrección del único Hijo de Dios, Jesucristo. Escapa hoy del juicio, ¿verdad? ¿Cómo escaparás de este juicio? Bueno, puedes escapar hoy del juicio en Cristo Jesús. Él es tu refugio. No menosprecies las palabras de Dios. Y por último, vamos a terminar con la última parte del capítulo 9 de Amós. Y se puede resumir del versículo 11 al 15 con esta pregunta: ¿eres parte del remanente que Dios salvará por gracia? La palabra remanente quizá no es una palabra muy popular, pero la palabra remanente significa un pequeño grupo selecto. ¿Eres parte de ese remanente que Dios salvará por gracia? Porque Dios está hablando palabra de juicio y condenación a la nación, pero dice después que Él tiene un remanente, un grupo selecto que Él va a salvar por gracia, no porque se portan bien, pero para mostrar su misericordia y ser fiel a su pacto. Que Dios restaurará su reino, el reino de la casa de David.
y que Él restaurará su tierra. Primero, en el versículo 11 y 12 habla del reino de David y dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ese versículo fue citado en Hechos, en el Concilio de Jerusalén, donde estaban determinando si los gentiles iban a entrar o no iban a entrar en el pueblo de Dios, y dice: mira, mi nombre, será invocado mi nombre para que posean el resto de Edom, que no es parte de Israel, y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y todo porque será restaurada el tabernáculo de David. Y hemos hablado de esto la semana pasada, en el que encontramos que todas estas promesas acerca de la casa de David hablan del hijo de David. Quizá te acuerdas, quizá en una película o quizá leyendo tu Biblia, de el famoso ciego Bartimeo, que decía: ten misericordia de mí, hijo de David. Ese es Jesucristo, el hijo de David. Recuerda que es Jesús la casa de David restaurada, el tabernáculo de David levantado, la descendencia de David para reinar el pueblo de Dios. Pero dice ahí Amós, no solo el pueblo de Dios, sino todas las naciones. O sea que la salvación estaba siendo prometida aquí para un remanente que iba a creer. Si pudieras escuchar a Amós directamente predicando esta sección del libro, te diría algo como lo que sigue: ¿quién eres realmente? Tengo un pequeño remanente, un puñado de personas a las que rescataré de mi juicio final. ¿Eres parte de ese remanente? La fe y el arrepentimiento genuino caracterizan a este remanente. Cumpliré todas mis promesas, salvaré, pero ¿te arrepentirás? ¿Serás parte de mi remanente? Te restauraré y te enviaré un Salvador. Te haré mío para siempre y te mostraré mi amor, mi cuidado, mi bendición en todo. La pregunta es: ¿te arrepentirás? Si nosotros no aceptamos primero el mensaje de juicio, no somos aptos para aceptar el mensaje de salvación. Quizá por eso Amós lo pone al final. Si leíste el libro y todavía sigues leyendo, dice, quizá puedes entender las buenas noticias de salvación. Si tú estás acá y dices: wow, habla tanto de que soy pecador, Amós, y yo repito lo que dice Amós, es mi trabajo, habla tanto de mi pecado, de la condenación del pecador que viene pronto, del juicio de Dios. Entonces puedes recibir estas buenas noticias, que hay un rescate del juicio de Dios en la simiente de David, que vino y vendrá otra vez. Esta frase de Martín Lutero creo que expresa claramente este punto, y dice así: Dios acepta solo a aquel que ha sido rechazado, cura solo a aquel que es enfermo, le da vista solo a aquel que es ciego, restaura la vida de solo aquellos que han muerto, santifica solo a los pecadores. En otras palabras, Dios tiene misericordia solo de aquel que es miserable. Debemos estar sedientos antes de poder beber del agua de vida en Cristo. Debemos estar hambrientos antes de poder comer del pan de vida, que es Cristo. Antes de acudir a Cristo para refugiarnos del juicio de Dios, debemos reconocer que hemos pecado y que merecemos el juicio de Dios.
Debemos recibir las palabras de juicio con temor antes de recibir las palabras de salvación con gozo. Gózate si te has refugiado en Cristo. Y recuerda el gran costo que hay de ese consuelo: la muerte del unigénito Hijo de Dios en la cruz. Pero si aún no te has entregado a Jesucristo, tiembla ante su palabra. El juicio viene pronto y quizá el Señor diga: no te toleraré más. Amemos a nuestro Señor y sigámoslo fielmente. Vamos a orar.